Me presento, mi nombre es María José Izaza, yo hago parte del equipo coordinador del programa de prácticas estudiantiles del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico y asimismo hago parte del equipo de la Dirección Internacional de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Hoy tenemos como invitado especial a Carlos Andrés Aldarriaga, Global Human Resources Business Partner de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos. Entonces, pues él es nuestro invitado especial hoy. Carlos, antes de darte la palabra, me gustaría darle la palabra a nuestra practicante que es Paula. Paula, si quieres presentarte, Paula nos acompaña como parte de los practicantes del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico, entonces te doy la palabra para que también pongas tu cámara. Hola, ¿qué tal? Sí, como dice Majo, mi nombre es Paula García, soy practicante, soy parte de este proyecto de CEAP y durante este semestre voy a estar trabajando en la ANDI como practicante de internacionalización y aprovechamiento de acuerdos comerciales. Acabo de iniciar hace poco, pero es una experiencia, la verdad, increíble, estoy aprendiendo muchísimo, entonces más adelante les platicaremos también un poquito sobre este proyecto y este programa para que se animen. Y bien, sin más, esperemos que disfruten muchísimo esta charla del día de hoy. Bueno, gracias, Paula. Entonces, antes ya de empezar con la conversación, quisiera aprovechar que tenemos pues acá la audiencia para contarles un poquito sobre el programa de prácticas y qué está pasando en este momento. Entonces, Paula, si por favor me ayudas a poner ahí la presentación. Mientras Paula pone la presentación, quisiera contarles que en diciembre del año pasado recibimos en Colombia la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico, igualmente el capítulo Colombia del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico recibió la presidencia pro tempore. Y pues esto quería contarles. Ahora sí voy a contarles un poco del programa de prácticas. Muchos de ustedes ya están familiarizados con el programa porque han participado. Para algunos de ustedes es nuevo. Esta es una iniciativa del Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico precisamente, que para que sepan es el ente del sector privado que da recomendaciones a los gobiernos de México, Chile, Perú y Colombia que forman la Alianza del Pacífico. Y nace con el propósito de apoyar a la empleabilidad juvenil en la región, de apoyar el intercambio cultural y de apoyar la integración regional, permitiendo que estudiantes de los 4 países puedan hacer prácticas internacionales. Entonces, Paula, si quieres pasar a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, este programa nace presencialmente y en segundo semestre de 2020 decidimos lanzarlo bajo la modalidad de trabajo en casa, convirtiéndonos en la única iniciativa de trabajo en casa, digamos que de prácticas remotas en la Alianza del Pacífico sin costo. Y estos son los resultados que tuvimos ese segundo semestre. Entonces, para mostrarles un poco, logramos vincular 102 estudiantes en 47 empresas de la región. Nos emociona poder decir que participaron estudiantes de todos los países de la Alianza del Pacífico. Alcanzamos a tener 167 vacantes abiertas por parte de 83 empresas. Esto era un poco lo que quería contarles sobre qué ha pasado con el programa para actualizarlos un poco. Y yo creo que ahora sí, ya nos vamos a la charla con Carlos Andrés. Entonces, Carlos, bienvenido a esta sesión. Muchas gracias por darnos este espacio. Yo creo que es un espacio muy interesante para todos. Y pues quisiera darte la palabra para que te presentes y ya pues de una vez si quieres que nos cuentes un poco de tu historia que es bastante interesante. Yo creo que acá hay un mito y es que para llegar a Naciones Unidas es complicadísimo, que si uno no hizo, no sé, si no participó en los modelos de Naciones Unidas, no hizo prácticas o conoce a alguien, es todavía más complicado. Entonces, porfa, te doy la palabra y cuéntanos un poco y para que te presentes. Muchas gracias, María José, y muchas gracias, Paula, también un gusto y buenas noches a todos. Yo estoy desde Dinamarca, entonces por eso les estoy dando las buenas noches y buenas tardes en Latinoamérica. Espero bueno, que podamos disfrutar de un rato más interactivo. Mi intención de esta charla es realmente sacarle provecho a tenerlos a todos ustedes acá. Como yo le decía a María José, uno de mis propósitos al venir a las Naciones Unidas también ha sido traer muchos latinoamericanos y mostrar un poco de lo que nosotros tenemos para dar aquí. Obviamente también tengo claro el propósito de la Alianza del Pacífico, así que no nos vamos a salir muchísimo de la región, pero
La idea es poderles contar también cómo poder hacer una carrera fuera de la región en la que están ustedes ubicados, que también pues es la mía. Y bueno, nada, yo no tengo una agenda muy grande aquí hoy, así que les voy a contar un poquito de cómo arranco yo y después quisiera abrir el espacio para que lo hagamos mucho más práctico. Tengo entendido que hay mucha gente que está interesada en poder entrar al sistema de Naciones Unidas y la idea es poderles también dar un poco de luz. Pero bueno, les cuento, básicamente mi historia empieza como la de un estudiante problema que no le gustaba en general el colegio, le gustaban más temas relacionados con las humanidades, los deportes, los animales. A mí me gustaba correr, yo corría de chiquito karts. A mí me gustaba la música, a mí no me gustaban las matemáticas, a mí no me gustaba la química, y tuve problemas en el colegio durante muchísimo tiempo porque me rebelaba contra eso. Mi historia termina, para resumirla, en donde un día le propongo a mi papá que me ayude, que me apoye para validar el colegio, para ir a graduarme por medio del ICFES y salir. Y tuve mucha gente que me decía que yo no iba a lograr nada en la vida, que yo iba a terminar por ahí debajo de un puente, literalmente, y que necesitaba ponerme las pilas para que las cosas salieran adelante. A mí me gustaban mucho las humanidades, como les digo, a pesar de que no pude hacer lo que realmente me hubiera encantado, que era ser corredor de carros. Decidí estudiar comunicación social y desde que empecé a hacer esto que a mí también me apasionaba mucho, que era escribir y era poder de alguna manera tocar a la gente por medio de lo que yo digo y de lo que yo pienso y de lo que yo veo, mi vida cambió completamente. Hago una carrera completamente distinta a lo que pasa en mi colegio. Me gradúo y empiezo mi vida laboral en Lima, Perú. No empecé en Colombia y la manera como logré esa práctica fue desde la universidad, conectándome y tratando de hacer relaciones por medio de las cosas que me interesaban. Esto fue en un viaje de la universidad en donde me quedé hablando con una persona que conocí en una agencia, que al final resultó abriéndome la puerta y bueno, terminé logrando una práctica en Lima, Perú, por medio de haber aprovechado esos espacios. Más adelante vuelvo a Colombia y en Colombia empiezo mi carrera en recursos humanos en Procter & Gamble, que seguramente varios conocen. Un día después de mucho tiempo me aburro un poquito de lo un poco rígida que es la estructura y el sistema allá en Procter y decido irme, a pesar de que aprendí todo allá, creo que ya era también el momento de salir. Decido irme y entro a una empresa que se llama Havas Group como consultor de recursos humanos. Allá duró otro tiempo, es una compañía completamente distinta, duró un tiempo largo y un día me entra un correo de las Naciones Unidas invitándome a participar. No lo estaba buscando, a mí siempre el tema social me había interesado mucho. Le retomé mi carrera profesional, la verdad es que quiero llegar a este punto porque, como les digo, no me lo esperaba, pero esto pasa por distintas cosas que yo hice durante mi carrera profesional con respecto a impactar a personas que siempre me estaban mirando. Entonces, les pongo un ejemplo. Siempre tuve conversaciones con personas y siempre les había dicho, en el momento en el que haya alguna posición en su país o en su empresa o en su organización, tengan en cuenta que a mí me gustaría. Alguien en las Naciones Unidas sabía de mí y le recomendó al equipo que estaba haciendo el reclutamiento que había una persona en Colombia que probablemente podía servir para una vacante global que se abrió hace un par de años y me contactaron a mí. Yo no hablaba con esta en su momento,
Y bueno, hice el proceso, envié mi candidatura y aquí estoy después de 2 años. Tengo un rol, ahora sí, acercándome a la presentación que hacía María José, tengo un rol global, manejo recursos humanos a nivel global, y mi propósito ha sido, de alguna manera, aparte de cambiar un poco la percepción que las personas tienen de las Naciones Unidas con respecto a poder trabajar, a poder emplearse, mi perspectiva también ha sido cambiar internamente el sistema y la manera como nosotros vemos conseguir talento a nivel global, sobre todo cambiar algunos mitos de lo que somos los latinoamericanos, de lo que son algunas comunidades en Asia, de lo que son algunas comunidades en África, y luchar un poco por cambiar paradigmas en un mundo que a pesar que ya entendió que hay que moverse, le cuesta, que aún hay muchas tradiciones arraigadas, incluso en estos países se hacen llamar desarrollados. Y bueno, probablemente para las personas que hayan tenido con UN, que es la agencia para la que yo trabajo, seguramente se han dado cuenta que durante los últimos 2 años la manera como nos estamos aproximando a los candidatos y a las personas ha cambiado mucho, y la verdad es que el propósito ha sido simplemente humanizar el proceso y hacerlo muchísimo más simple. Así que bueno, yo creo que con este resumen, si podemos empezar a interactuar un poquito, si alguien tiene interés de saber más sobre lo que fue la historia y saber más detalles, me lo pueden preguntar, pero también si están interesados en saber más temas prácticos de las Naciones Unidas, me gustaría empezarlo a hablar porque, como les decía al principio, el propósito de esta conversación es un poco que todos ustedes se lleven herramientas prácticas y que puedan ver y entender que el llegar a hacer una carrera internacional, sea en la ONU o sea en cualquier parte, simplemente significa de querer hacerlo y tomar las decisiones correctas en el momento correcto, hablar con las personas correctas y de alguna manera mostrar cuál es su valor agregado, así como creo que yo lo hice durante todos mis procesos, y que vieran que tenía un perfil diferente al de todos los gerentes o todos los directores de recursos humanos que hay en el mundo. Y bueno, que sepan un poco cuáles son las decisiones que toma un equipo como el mío cuando está haciendo una lista de candidatos que van a la siguiente fase de un assessment. Entonces, no sé, María José, si tenemos alguna pregunta. Listo, buenísimo. En el chat ahorita no tenemos todavía ninguna pregunta. Chicos, si quieren hacer preguntas, los invitamos a escribirnos en el chat y las vamos desarrollando. Si quieres, mientras tanto, pues vamos avanzando nosotros en la conversación. Entonces, bueno, yo lo primero que quería preguntarte acá era que tú además llegaste a UNOPS con esta visión de innovar precisamente en estos procesos de selección. Entonces, cuéntanos un poquito sobre cómo es el proceso de selección ahora, sobre cómo una persona que está aspirando a ser parte de UNOPS puede empezar ese proceso. Bueno, la manera de innovar, María José, fue básicamente tratando de, primero, simplificar la comunicación de entrada con los candidatos. Insisto, la ONU es muy rígida en su manera de comunicar, y la idea es que las personas entiendan que el estar en una posición es una combinación entre su iniciativa de querer estar en una organización como esta y el poner al servicio de una organización como esta sus habilidades y su experiencia, y eso se tiene que mostrar de una manera en que primero sea la persona y después sean los títulos y sean los años de experiencia y demás. Y hemos buscado sensibilizar a la gente desde la comunicación, pero después un poco la manera de innovar ha sido abriendo a los hiring managers en el proceso a que puedan entender que es más importante conocer qué piensa la persona, qué siente la persona, qué desea la persona hacia adelante, que basarnos únicamente en un pre-screening que tiene que ver con diplomas y que tiene que ver con años. Es simple,
al final, y creo que innovar al final de lo que se trata es de simplificar las cosas, no de volverlas complejas. Pero cuando entras a esa conversación en donde es una organización que tiene millones de aplicaciones en el año, pues entiendes que la gente lo está tratando de ver muchísimo más automático y menos humano. Así que esos son dos ejemplos que te puedo poner y que seguramente si hubiera en esta llamada gente que hubiera pasado por nuestro proceso, que hubiese pasado por nuestro proceso recientemente se daría cuenta. Pero bueno, veo que nos escriben un par de cosas. Listo. Paula, tú tienes ahí algunas preguntas, ¿cierto? Sí, tenemos varias preguntas. Vamos a empezar con la primera. Y dice, ¿cómo crees que ahora, con la contingencia mundial, sea viable llevar a cabo una candidatura? ¿Cómo se está llevando este proceso ahora? Bueno, Nos pues la aquí en pregunta Viviana Cifuentes. Viviana. Viviana Cifuentes, sí. Bueno, Viviana, un gusto y te cuento. La primera reflexión que no es tan positiva, pero al final termina impactándonos a nosotros positivamente, es que esta situación que ocurrió con el COVID de alguna manera despertó al mundo y los hizo reflexionar en lo que es realmente importante. Y eso significa para la ONU que hoy más que nunca, porque el año pasado, digamos que a nivel contradictorio, fue un muy buen año para nuestra organización, porque realmente los gobiernos se pusieron las pilas con los proyectos que debían sacar adelante. Te nombro tres cosas. Uno, infraestructura. Segundo, infraestructura para salud, digamos que muy enfocada en este tema. Y tercero, energías renovables. Fueron las tres, digamos que las tres áreas que más se reforzaron. Y nosotros estamos llenos de proyectos que tienen que ver con estos temas. Digamos que segundo, UNOPS, como es un brazo operacional de las Naciones Unidas, / de todas las organizaciones que trabajan en nuestro sistema, pues está muy involucrado en todo el proceso del COVID y eso hace que nosotros estemos operando por muchos frentes, empezando por temas que tienen que ver con las vacunas, temas que tienen que ver con los equipos que van a los diferentes centros de salud. Nosotros estamos haciendo el procurement y eso ha acarreado que necesitemos mucha gente alrededor del mundo. Así que es un momento en el que al contrario necesitamos gente porque el mundo está empezando a trabajar en lo que realmente debería ser prioritario. Y si habláramos a efectos prácticos, las Naciones Unidas, para los que no saben y quieren conocer un poquito del sistema, son un órgano aparte de los países y por ende también operamos con algunos permisos especiales. Eso significa que más allá de querernos salir de los temas del COVID, porque el hecho de que tú seas diplomático o no significa que que no puedas tener COVID, pero nosotros estamos haciendo todo lo posible porque las personas puedan ir a trabajar a los distintos duty stations, como nosotros les llamamos, con permisos especiales para volar o para trasladarse. Así que la respuesta es completamente posible porque lo necesitamos. Es un momento que al contrario para nosotros es de muy alto tráfico en relación a recruiting. Así que bueno, espero que haya respondido la pregunta. Súper, muchísimas gracias. Tenemos varias preguntas que giran en torno a lo siguiente. ¿Qué perfil se busca para trabajar en Naciones Unidas o de qué manera puedo prepararme para esto? Preguntan, por ejemplo, ¿se necesita tener un título universitario en algo en particular? ¿Se necesita empezar siendo voluntario en las Naciones Unidas? ¿Qué se necesita básicamente? Esa es la pregunta que gira aquí. Bueno, en este tema las Naciones Unidas es muy consciente de los distintos perfiles que existen en el mundo y en digamos que en ese aspecto es muy diverso el universo de perfiles o de vacantes que tenemos abiertas. Entonces, nosotros nos basamos en un sistema internacional que rige a las Naciones Unidas y a otras organizaciones internacionales, que básicamente es una escala de niveles a partir de los años de experiencia de las personas y del nivel educativo de las personas. Y nosotros empezamos desde niveles muy administrativos y asistenciales de personas que, por ejemplo, deberían tener 3 o 4 años de experiencia laboral administrativa, más no necesariamente un título.
pero esos roles normalmente están en los países. Es difícil ofrecer un rol de estos en headquarters, por ejemplo, acá en Dinamarca o en Ginebra o en Nueva York, porque esos roles más administrativos los estamos buscando para que nos ayuden a operar en los países. Digamos que la diferencia de los roles acá es que las personas que están sentadas acá en Dinamarca son las personas que están a cargo más de las decisiones y más a nivel directivo de la organización, y las personas que están en los países son quienes están ejecutando los proyectos, que también es muy interesante porque es allá donde están viendo lo que realmente está pasando. Entonces, para las personas que hacen la pregunta de cómo prepararse, creo que lo más importante es que conozcan, y esto lo encuentran en las distintas páginas de la ONU, digamos que la división o lo que se necesita por medio de, o teniendo en cuenta su educación y teniendo en cuenta los años de experiencia y a qué tipo de roles podrían aplicar partiendo de eso. Y también hay personas que me dicen, yo he hecho una carrera en marketing. Por ejemplo, una persona ayer me decía, yo he hecho una carrera en marketing y yo no encuentro un rol en marketing. Desafortunadamente por nuestro core nosotros no tenemos ese tipo de funciones, pero lo que sí les diría es, vean los roles que les gustan y entiendan cuáles son esos requerimientos para que puedan preparar, más allá de decirles vayan y trabajen 5 años en el sector humanitario, para que preparen muy bien su hoja de vida y su speech, y nosotros podamos entender por qué agregaría valor traer una persona como ustedes a un equipo como el de las Naciones Unidas. Y como siempre digo, pues yo soy el primero, yo no vengo del sector humanitario, y al contrario, para ellos hizo mucho más sentido que recursos humanos hoy lo viniera a liderar una persona que no tenía nada que ver con esto y que tenía la visión del sector privado, a traer otra persona que viniera con la carrera, digamos que en el sector humanitario. Muy bien. ¿Tienes alguna otra pregunta ahí, Paula? Sí, tenemos muchísimas, pero no sé si quieras mover a avanzar y después volvemos. ¿O qué te parece mejor, Majo? Listo, pues si quieres hagamos una más y yo creo que avanzamos, ¿cierto? Va, perfecto. Ustedes lo manejan. Ok, pregunta Katie, ¿cómo puedo empezar a acercarme a organizaciones internacionales? Pues Katie, la respuesta bien pragmática es empezando, básicamente. Hoy afortunadamente todas las organizaciones cuentan con bastante información a nivel, digamos que a nivel digital, y tienes la oportunidad de no solamente aplicar, sino empezar a interactuar más. Por ejemplo, nosotros mismos tenemos un correo electrónico en donde hay una persona encargada de responder las preguntas de la gente que quiere aplicar a Naciones Unidas, y esto es algo que tienen las organizaciones internacionales, no solamente la ONU, sino cierto tipo de ONGs como, no sé, Plan Internacional, una organización como la Cruz Roja, una organización como Greenpeace, que ya están buscando interactuar mucho más, pero les doy un consejo. Hay un par de buscadores que funcionan muy bien. Uno se llama Devex, no sé si lo queramos anotar en el chat, D-E-B pequeña E-X, y es donde están las vacantes de organizaciones internacionales. Hay otro que se llama Relief Web, o probablemente, no sé, después les podemos enviar un correo a las personas que estuvieron. Y hay una página de la ONU que se llama UN Jobs, en donde están todas las vacantes que tiene las Naciones Unidas, y en donde van a poder ustedes filtrar dependiendo del duty station en donde quieren trabajar, dependiendo del tipo de área en donde quieren trabajar, el número de años de experiencia que tengan, etcétera, etcétera. Pero les recomiendo empezar a hacer la búsqueda en esos motores. También Indeed tiene vacantes internacionales. Y la otra cosa es, no tiene misterio. O sea, está como muy mitificado que a este tipo de organizaciones entran personas que solamente vienen de este tipo de carreras, pero no es así. Sobre todo yo estoy empujando mucho en UNOPS para cambiar ese paradigma. Listo, bueno, Carlos, buenísimo. Yo creo que ahora pues vamos avanzando también en esa línea
Y hay un requisito que queremos también conocer con ustedes, en general con Naciones Unidas, y es el de los idiomas. Por ejemplo, una persona que aplica un trabajo en su propio país, ¿qué idiomas necesita? O si aplica en la región en América Latina, ¿necesita solo el español o necesita español e inglés? Obviamente ya si es en Europa, me imagino que serán otros requerimientos, entonces cuéntanos un poquito de eso, por favor. Pues lo primero es que esa es una de las más grandes limitantes que tiene, por ejemplo, Latinoamérica con respecto a poder acceder a vacantes más a nivel global en una organización como esta. Yo te puedo decir que más del 80% de candidatos que aplican fuera de sus países se quedan por el idioma a nivel Latinoamérica. Entonces, esto también es una invitación a todos para que si quieren hacer carreras internacionales, insisto, no solo en esta organización, sino en otras o en el sector privado, le pongan atención al tema del inglés. Pero con respecto a tu pregunta, María José, eh, definitivamente necesitamos el lenguaje local, el idioma local, cuando es una aplicación local, pero siempre vamos a pedir inglés, siempre vamos a pedir inglés. Ahora, depende del tipo de trabajo que vayas a hacer, ¿no? No sé, nosotros buscamos muchas conductoras, lo estoy llevando digamos que a los niveles más de entrada en ciertos lugares en donde sabemos que es imposible pedirles que hablen inglés. No sé, buscamos conductoras, si habláramos de Colombia, en lugares como Cartagena del Chairá, en lugares como Puerto Mérida, en lugares como La Guajira, y buscamos que mujeres que vienen de ciertos sectores se empiecen una carrera con nosotros. Y es muy difícil entonces, pero incluso pedimos que tengan un nivel básico, un entendimiento básico del idioma. Así que les diría que primero que todo es el inglés como base para poder pensar en que a un nivel más alto van a poder tener oportunidades en las Naciones Unidas y el idioma local. Perfecto, súper importante esa información. Y también un poco en línea ya con este tema de habilidades, ¿no? ¿Cuáles crees tú que realmente son, yo creo que las habilidades y valores que una persona necesita sí o sí tener para entrar a Naciones Unidas o para entrar a UNOPS? Pues vuelvo y digo, yo cada vez busco personas que tengan un interés genuino en nuestro propósito, ¿no? Nosotros queremos de alguna manera cambiar el mundo y aportarle al mundo partiendo de lo que cada una de nuestras agencias hace. Pero si habláramos de temas muy a nivel funcional, necesitamos personas que tengan disciplina operativa, que tengan la capacidad de entender los distintos proyectos o como le llamaría el sector privado, business acumen, que entiendan de los negocios o que entiendan de los proyectos. Necesitamos personas que tengan perspectiva estratégica, que realmente puedan innovar partiendo de las cosas que van viendo y que pueden cambiar. Necesitamos personas que puedan comunicarse de manera efectiva, que puedan inspirar y desarrollar equipos. Necesitamos personas que tengan el potencial de crecer. A pesar de que nuestro sistema es muy rígido, mi propósito siempre ha sido que la gente definitivamente tenga una línea y que pueda llegar hasta donde se lo proponga. Listo, súper. Si quieres, Paula, vamos con un par de preguntas más para continuar interactuando. Perfecto. Pregunta Isabela Posada. ¿La ONU es como la imaginabas? ¿Y qué es lo que más te ha gustado de trabajar ahí? La ONU es como la imaginaba, pues es una organización de humanos. Eso es lo primero y creo que todos sabemos eso a qué conlleva. Hay cosas buenas y cosas malas, pero lo que más me ha gustado definitivamente después de venir de las organizaciones de las que vengo es poder ver el mundo. Eso es algo que no había podido, incluso en lugares como Procter & Gamble o como Havas, en donde también tenía roles regionales y en donde a lo que me dedicaba era hacer que la organización se mueva para vender productos, para vender jabón, para vender teléfonos, para
vender casas, para vender otro tipo de cosas. Acá yo trabajo, acá veo el mundo desde arriba y trabajo porque el mundo se desarrolle. Trabajo por los niños, trabajo por las mujeres, trabajo por la infraestructura del mundo, trabajo porque una situación como la que vimos en el 2019 no vuelva a repetirse y que la gente no se tenga que encerrar en las casas porque simplemente en los países no tenemos capacidad. Trabajo porque la gente no tenga que tomar agua de los pozos y morirse, como nos pasa en África, como nos pasa en Asia. Montamos equipos maravillosos que lo que están buscando es cambiar el mundo y eso es espectacular. Pero como te digo, y más en un rol como el que tengo yo y en un lugar como el que trabajo yo, que son headquarters, pues sigues teniendo egos, sigues teniendo roces por poder, y sigues teniendo digamos que los defectos normales que tiene la gente, así que esa parte no es tan linda y tan, no sé, altruista como uno se la imaginaría, pero todo lo que estamos haciendo y todo lo que estamos empujando hacia afuera es hermoso y ver los proyectos es espectacular. Súper, gracias. Tenemos otra pregunta sobre, en particular, para aplicar a UNOPS, ¿qué tipos de assessments se encuentran en el proceso de selección? Bueno, vamos a arrancar por el principio. La aplicación es una aplicación online, digamos que mucho más dinámica que la que tienen otras de las agencias de las Naciones Unidas, en donde básicamente queremos que ustedes dejen su perfil de la manera más clara, simple, pero impactante que puedan. Entonces, dos consejos. El primero, incluyan un cover letter para el reclutador y para el hiring manager. Nosotros recibimos por vacante más o menos unas 700, de 700 a 1500 aplicaciones, dependiendo del tiempo que esté abierta la vacante. Y lo que hace el sistema, primero que todo, es el sistema descarta automáticamente por lenguajes, por skills, por años de experiencia. Entonces asegúrense que están aplicando una vacante en la que cumplan primero que todo con los requisitos mínimos. Segundo, traten de poner skills que realmente tengan, pero que le sumen valor a su perfil. Hay un sistema en el que ustedes escogen las habilidades que pueden tener, por ejemplo, no sé, project management, o por ejemplo, leadership, por ejemplo, no sé, team development, todo lo que pueda hacer, digamos que sumado a su perfil, todo esto agréguenlo, pero lo que realmente tengan, porque después en el assessment nos vamos a asegurar que eso sea así, y escriban un cover letter en el que no cuenten la misma historia de su hoja de vida, cuenten realmente cuál es su interés de entrar a las Naciones Unidas y el valor que ustedes pueden agregar. Básicamente les cuento, como a mí, como mi proceso fue diferente, yo el cover letter no lo pude hacer como lo harían ustedes, yo eso lo dije en la entrevista, pero básicamente una de las cosas que no me gusta la burocracia, número uno. Lo segundo que dije fue que a mí me gustaba que mis ideas fueran escuchadas. Y lo tercero que dije es que yo era una gente que me gustaba ser agente de cambio, me gustaba empujar los cambios. No me acomodaba a lo que estuviera establecido si yo veía que habían cosas para cambiar. Y a pesar de que pudiese ser muy, digamos que muy disruptiva esa manera de entrar a una entrevista con una mujer francesa que lleva 20 años en las Naciones Unidas, con un hombre de Costa de Marfil que lleva 25 años en las Naciones Unidas, con otra mujer de Tayikistán en Asia que lleva también su buen tiempo en las Naciones Unidas, lo entendieron y les gustó. Porque normalmente ustedes saben que los candidatos llegan muy acartonados y muy siguiendo el esquema de qué es lo que se debe y no se debe decir en una entrevista y yo soy perfecto, y etcétera, etcétera. Y no. Entonces, creo que es muy importante que muestren su valor agregado y como latinoamericanos, más allá de solo hablar colombianos, como latinoamericanos, sí que tenemos cosas para poder contar, empezando por nuestro cariño. Así que eso es. Y bueno, siguiendo rápidamente, después, si ustedes pasan la aplicación, van a ir un shortlist. Entonces, el HR encargado de esto va a ser una corta que más o menos se compone de unos 15 candidatos.
Esos 15 candidatos van a ir a un assessment técnico que muchas veces puede ser muy innovador, entonces van a tener ustedes unas horas para plantear un caso, para que planteen soluciones, etcétera, etcétera, o a veces puede ser como, no sé, para los roles de finanzas, puede ser muchísimo más cuadriculado, pero es un assessment y después los que pasen ese assessment van a la entrevista y la entrevista es una entrevista panel en donde tienen una persona de recursos humanos, una persona de la función y un technical expert. Y ese technical expert lo que va a hacer es poder entender que lo que ustedes dijeron en el assessment, en el written assessment, está alineado con lo que están respondiendo, pero la entrevista es por competencias, entonces les van a preguntar por cosas que ustedes hayan hecho antes. Entonces son preguntas así como, cuéntanos una situación en la que hubieras tenido que tomar una decisión difícil en un lapso de tiempo corto y hubieras fracasado o hubieras hubieras tenido un resultado exitoso. Ese tipo de cosas son las que les van a preguntar, que en realidad, como ustedes saben, hay muchas formas de prepararse para eso. Y si pasan, la ONU tiene después un sistema de verificación de seguridad con referencias y demás. Eso es, digamos que muy interno y muy administrativo. Y si pasan ese chequeo, pues están adentro. Y ya, el proceso no es complejo, es largo. Más o menos puede tomar un mes y medio en promedio. Súper excelente. Paula, antes de que continúes, voy a Claro. pedir el favor que todos apaguen sus micrófonos porque por ahí hay un ruido de fondo. Gracias. Listo, Paula. Súper, perfecto. Yo creo que ya todos se quedaron así con la boca abierta. Excelente, gracias. Y hay otra pregunta de Milanca Ramírez y dice, pregunta ella, ¿hay vacantes para prácticas profesionales y voluntariados en las Naciones Unidas? Hay muchas vacantes. La primera respuesta es, ahorita en UNOPS tenemos para prácticas, creo que debemos tener más de 30 vacantes. Y en general, en total, hoy abiertas, tenemos 126 vacantes abiertas para todos los gustos, todos los sabores, todos los colores. Así que sí. ¿Y cómo funciona el programa? El proceso para prácticas, igual que el que les acabo de mencionar, digamos que obviamente los requerimientos varían y el nivel varía, pero es muy divertido. Yo, por ejemplo, he pedido que a los practicantes, al contrario, no se les evalúe por ningún skill específico más allá de poderles dar la oportunidad que muestren sus skills. Así que es muy abierto, y algo que ofrecemos nosotros específicamente acá en Europa es que los practicantes no necesariamente tienen que estar en la universidad, eso es muy importante, o ser personas que vengan de un pregrado. Entonces yo acá tengo practicantes que tienen 40 y 45 años porque nuestra forma de hacerlo es, quiero una persona que tenga entre 0 y 3 años del momento en el que se graduó de sus últimos estudios, que puede ser un MBA, puede ser un máster, puede ser una especialización o puede ser su carrera profesional. Y entre ese lapso de tiempo puede conseguir una práctica profesional con nosotros. Si fuera en el caso de Dinamarca, nosotros los traemos acá. La ONU paga bien las prácticas. Y bueno, nada, es una experiencia espectacular también, porque viniendo acá o yendo a Ginebra o trabajando también en las oficinas locales, pues trabajan más en proyectos más que en temas asistenciales. Nosotros no ponemos a los practicantes a trabajar en temas administrativos. El practicante normalmente, por ejemplo, mi practicante es mi mano derecha, mi practicante no está ayudando a procesos administrativos, mi practicante trabaja en proyectos de innovación conmigo, y así lo hacemos en general en las distintas áreas. Entonces es muy atractiva la oportunidad. Bueno, Carlos, gracias por esta información. Ya que estamos hablando de vacantes, me gustaría también que nos cuentes qué proyectos hay en este momento en América Latina, especialmente en Alianza del Pacífico,
te cuento, nuestros asistentes a este evento, además de tener estudiantes, pues tenemos chicos que ya se han graduado, que ya llevan 2, 3 años de experiencia y pues probablemente están interesados en aplicar un cargo junior, me imagino, con ustedes, con UNOPS. Entonces, pues esa es una pregunta que yo creo que todos estaban esperando. Tenemos muchos, entonces solamente para hacer una descripción rápida, UNOPS de lo que se encarga es de poder ejecutar los proyectos de los gobiernos o de las agencias, llámese desde construir un acueducto que tienen que construir con otro tipo de expertise y con otro tipo de equipamiento, hasta construir un hospital, hasta desarrollar un programa de vacunación, hasta, no sé, hoy que estamos tan metidos en temas de energías renovables, entonces estamos, por ejemplo, en Colombia tenemos nosotros le llamamos Solar Wind Farm, estamos construyendo una granja de energías renovables, pero tenemos muchos proyectos de infraestructura relacionados con infraestructura vial, con infraestructura sí, civil, vial, hospitales. Estamos nosotros construimos penitenciarías dignas. O sea, esto es muy raro que la ONU construya cárceles, pero es que uno de nuestros propósitos es que la gente que está en las cárceles, digamos, que tenga una vida un poco más digna a la que tienen hoy. Uno de los problemas más graves que tenemos en Latinoamérica es el hacinamiento en las cárceles. Entonces nosotros construimos cárceles en distintos países de Latinoamérica, sobre todo, que es donde tenemos estos problemas. Nosotros estamos construyendo hospitales y estamos haciendo el procurement, como les decía, en varios países de las vacunas y de medicamentos en general. Hoy que los gobiernos están digamos que muy pendientes de cómo van a cambiar el sistema de salud. Y con Estri, que es la nueva agencia que tenemos, estamos firmando varios acuerdos en Latinoamérica para construir más clínicas y para empezar a construir también barrios de interés social, que sean casas que estén alimentadas por energías renovables. Y la idea es poder tener proyectos en toda Latinoamérica de casas que puedan ser asequibles a las personas, pero que sean alimentadas con energía solar. Así que bueno, ya es que se metan a nuestra página y vean específicamente qué tipo de cosas les gustaría. Y bueno, creo que hay opciones para todos los gustos. Bueno, acá muchas personas nos están preguntando por la página en donde pueden ver las vacantes, todo. Entonces yo les propongo que les vamos a enviar las memorias. Nosotros estamos haciendo grabación del evento, lo vamos a subir también en nuestro canal de YouTube y ahí vamos a poner todos los links. Igual les enviamos también las memorias con los links tanto de donde pueden aplicar en UNOPS como de las páginas que Carlos ya nos mencionó anteriormente. Carlos, para avanzar en este tema, por ejemplo, ya saliéndonos de Latinoamérica, una persona que consigue un trabajo en cualquier otro país con ustedes, ¿qué pasa? Yo creo que una de las preocupaciones es, bueno, yo me voy, ¿qué pasa? ¿Cómo me dan el sponsorship, la visa? ¿Cómo funciona eso? Cuéntanos un poquito ya cómo es ese trámite. Pues básicamente las personas que vienen a trabajar con nosotros vienen en una condición especial, dependiendo también del tipo de contrato que les ofrezcamos, pero la respuesta es sí. Las Naciones Unidas los van a traer y se van a encargar de toda la documentación. O sea, partimos de que nosotros queremos que ustedes vengan, así que ese también es un poco el paradigma que cambia hoy en día con respecto a conseguir un trabajo, y son las organizaciones atrayendo a los candidatos interesados e interesadas en que vengan a trabajar con nosotros, y nos vamos a encargar de asegurar que ustedes puedan vivir en el país que sea que estén buscando. Así que la respuesta es sí, con eso no tienen problema, pero tienen que aplicar a la vacante correcta, que son vacantes internacionales cuando se trata de moverse de un país a otro. Y las encuentran con la abreviación IICA, IICA. Y las posiciones P y G,
son las internacionales. Las LICA, y esto está sonando, vamos a confundir, entonces lo podemos también aclarar después, pero las posiciones LICA son las posiciones locales. Local, porque además son tipos de contratación más flexibles que tiene la ONU. Entonces es un local individual contractor y esos son nacionales, así que ahí no hay ninguna traslado. Listo, perfecto, Carlos. Bueno, yo creo que podemos abrir espacio para un par de preguntas más. Si quieres, Paula, dale. Bien, tenemos muchas preguntas en torno a esto que mencionas, que puede ser buscado en las páginas de UN Jobs, por ejemplo, cuánto duran unas prácticas, qué tipo de vacantes hay y demás. Entonces, sí, chicos y chicas, los invitamos a buscar en internet la página UN Jobs y encontrar ese tipo de información por ahí. Pero sí, en general tenemos ese tipo de preguntas. No sé, Majo, si tengas algo más. Solamente aclarar, UN Jobs es la página que, digamos que es como un repositorio que tiene toda la información de las vacantes de la ONU, pero la nuestra es jobs.unops.org. Es fácil, jobs.unops.org, y ahí encuentran los distintos modelos de contratación que tenemos. Bueno, encuentran toda la información que necesitan para poder decidir a dónde quieren aplicar. Bueno, acá nos preguntan que si en la parte del proceso de la entrevista, esta entrevista la van a hacer en inglés. Sí. A no ser que sea para una posición local que no lo necesite, pero sí, o sea, normalmente el proceso es en inglés. Y es que la otra, digamos que el otro tema también para mí como recursos humanos es poder asegurar que las personas van a poder empezar a moverse. O sea, yo quiero que la gente entre a la ONU y se quede en la ONU. Y algo que asegura la movilidad de las personas es que puedan tener las habilidades, y una habilidad básica definitivamente es el inglés. Así que esto, digamos que más allá de tener que ver con excluir, al contrario, lo que está buscando es que sea el mecanismo para que las personas hoy estén en Colombia o en Perú o en Chile y mañana se puedan mover a trabajar en Nueva York y a Ginebra, o mañana se puedan ir a un duty station súper interesante, no sé, como Somalia, pero que tengan posibilidades. Si yo contrato personas sin tener también las habilidades, las voy a limitar. Entonces, la idea es un poco poder abrir los dos caminos, y es, bueno, si entras a la ONU también te estoy dando garantías de que vas a poder tener oportunidades en el futuro. Total. Bueno, acá tengo otra pregunta y es, ¿qué opinas acerca de los modelos de Naciones Unidas en el colegio y en la universidad? Y si crees que la experiencia en estos modelos da un valor agregado a la hora de postular. Pues creo que, o sea, creo que abren la puerta a que los estudiantes y las personas que hacen parte de empiecen empiecen a interesarse por este mundo. Te diría que es muy diferente. O sea, al final la acción que vivimos nosotros acá y la práctica es muy distinta, pero lo que yo sí veo de personas que han participado en modelos de las Naciones Unidas es que es gente que desde muy temprano empieza a apasionarse por este mundo humanitario y que lo hace desde una forma más diplomática, porque finalmente los modelos de las Naciones Unidas te preparan para hacerlo de una manera muchísimo más como para ir a trabajar en la Asamblea General y no en el campo. Pero creo que lo que hace es abrir el interés y un poco el gusto por este mundo que es muy grande, y es muy apasionante. Pero lo que les diría es, no necesariamente es un reflejo de lo que es la realidad, porque es mucho más allá, es mucho más como funcionaría la Asamblea General, pero no necesariamente como funcionamos nosotros en la operación del día a día, que es muy distinto. Pero lo recomiendo muchísimo. O sea, la gente que pueda arrancar y que pueda empezar a aprender de la ONU desde esa perspectiva, buenísimo. Y también decir, hay roles en la Asamblea General. Más que en la Asamblea General, hay roles apoyando al Consejo de Naciones Unidas en Nueva York. Entonces también hay roles mucho más diplomáticos que son interesantes.
Bueno, no, Carlos, acá tú ya nos has contado como de todo un poquito, tu historia, las habilidades, cómo pasar por todos los procesos. Yo creo que hemos tenido una charla muy completa, muy dinámica acá con todos nuestros chicos embajadores del programa. Te quiero dar las gracias por eso y quisiera pedirte ya que por último nos regales, no sé, un consejo para nuestros embajadores que sueñan con llegar a Naciones Unidas. Pues esto suena muy romántico, pero que no, como decía, no le tengan miedo y hagan lo simple. O sea, creo que deben enamorarse de su historia. Es muy importante que se enamoren de su historia. Yo estoy acá por mi historia, no estoy acá por tratar de seguir un estereotipo de alguien más. Entonces es un poco como, vuelvo y les digo, poner en orden quiénes son y cómo pueden agregar valor, cuáles son las habilidades que han ganado durante el tiempo que han trabajado o durante sus estudios o sí, en la experiencia que ustedes hayan podido tener en la vida y de qué manera la quieren poner al servicio de una organización y que se lancen a aplicar, que se lancen a mostrar qué es lo que tienen ustedes. Escriban, usen LinkedIn. A mí LinkedIn me ha servido mucho para hacer una plataforma para mostrar cuál es mi experiencia, cómo pienso yo, cómo veo recursos humanos. Y les podría decir que por lo menos, no sé, una vez al mes me están escribiendo y me están invitando a que haga parte de un proceso o como pasó acá, me escriben a invitarme a ser parte de charlas. Y la gente termina pendiente de uno, que es un poco darle la vuelta al paradigma de que somos nosotros locos por buscar trabajo y estamos desesperados y demás, y además como, no sé, como en nuestros países no hay oportunidades, no, al contrario, creo que hay muchas oportunidades y se los digo desde acá, hay muchas oportunidades alrededor, no solamente en donde estamos buscando. Así que el consejo es lanzarse, no tener miedo, mostrar su valor, enamorarse de su historia. Les recomiendo también que se empiecen a interesar por temas más relacionados a sostenibilidad, que se empiecen a interesar por temas digitales. Seguramente muchos de ustedes ya están involucrados en el tema, pero los temas de sostenibilidad, los temas de inversiones sostenibles son los que hacia el futuro van a cambiar las cosas. Y yo les digo, o sea, apréndanse, si quieren arrancar por acá, primero que todo empiecen por conocer cuál es la Agenda 2030, nuestros objetivos de desarrollo. Y bueno, ese creo que puede ser un buen inicio y lo que necesiten. Yo estoy en LinkedIn, mi equipo está para responderles en UNOPS Careers, que es nuestra página, van a llegar ahí por medio de UN Jobs. Así que nada, les deseo, espero encontrarme a muchos por acá o espero saber que muchos entraron a algunas de nuestras oficinas regionales o locales. Y bueno, muchísimas gracias por las preguntas, por el tiempo. Y bueno, no sé, María José, Paula o alguien si tenga alguna pregunta final o algún comentario. Bueno, no sé, Paula, si te han escrito algo adicional de UNOPS. Sí, tienen preguntas sobre cómo acceder a estos links para conocer toda Los esta vamos a información, compartir. pero se los haremos llegar más adelante. Pero sí, sobre este tema de UNOPS ya no tenemos más preguntas, Mar. Bueno, perfecto. Carlos, mil gracias por acompañarnos en la sesión de hoy. De verdad, yo creo que fue una sesión muy interesante para todos, que va a inspirar a muchos a empezar a buscar ese trabajo de sus sueños en Naciones Unidas. Entonces, pues mil gracias. Estaremos compartiendo con ustedes toda la información. Sé que hay varias personas que tienen preguntas también sobre el programa de prácticas. Entonces, sobre eso les cuento que mañana vamos a hacer una charla informativa con estudiantes. Si quieres, Paula, porfa, pon ahí en el chat el link para que se registren y enviarles la invitación. Y pues nada, muchas gracias, Carlos, por todo. Muchísimas gracias a ustedes. Bueno, que terminen de tener un buen día allá en Latinoamérica y cuídense mucho. Gracias por la invitación. Sí, adiós.